Muy buenas tardes hermanos, bienvenidos a Raíces de la Fe, bienvenidos al Shabbat, bienvenidos a esta hermandad porque nos regocijamos en presencia del Eterno. Estamos aquí para este maravilloso encuentro con nuestro Abba Kadosh, con nuestro Mesías, en el espíritu de la santidad, porque nos gozamos y nos regocijamos, ¿verdad?, de compartir su palabra, su Torah, es la que nos santifica, es la que nos aparta. Así que, hermanos, bienvenidos a este Shabbat. Vamos a darle un aplauso a todos, ¿verdad? Con mucho cariño, con mucho amor. Gracias por permitirnos entrar a su casa y compartir de esta palabra, estudiando juntos. Yo siempre digo, estudiemos juntos de esta manera porque es importante. En este sábado compartimos la parashat llamada Behar. Algunos pronuncian Behar, que prácticamente es en el monte o sobre el monte. Y esa connotación, o podríamos decir, se le puede dar una interpretación o connotación a esa frase, de estar sobre los preceptos que Dios ha dado. Inclusive, Bejokutai es la siguiente porción que significa en mis preceptos. Entonces, estar en el monte y recibir en el monte las prescripciones del Eterno. Y cuando decimos entonces sobre el monte, estamos hablando prácticamente en obediencia. Y pusimos como subtítulo a esta enseñanza dispensando libertad, porque de eso se trata. La Torah no es un compendio de leyes y de instrucciones nada más. Es prácticamente la solución al dilema de la caída del ser humano o de la caída de la humanidad. Es la solución, es la libertad, es sacar a la humanidad de la cárcel, del encarcelamiento producido por su distanciamiento de las cosas santas, de la voluntad del Eterno. Y como ende o como pago, pues el pecado se ha adueñado de la mayor parte de la humanidad y es el pueblo de Dios. Es el pueblo que ha decidido seguir su instrucción, el que tiene, ¿verdad?, parte de esa responsabilidad de ser luz, de compartir esta riqueza que es accesible. No es una riqueza metida en un cofre con 7 llaves, sino que es una riqueza que está accesible para toda persona que simplemente suba la tapa y la encuentra. Porque así de fácil y de accesible la hizo el Eterno para cada uno de nosotros. Así que, hermanos, vamos a regocijarnos, relájese y vamos a tomar un poquito de tiempo para aprender de estos conceptos y que el Eterno nos edifique a todos, porque ¿sabe qué? Aún el maestro tiene muchas cosas que aprender. Vamos hacia adelante sobre el monte Behar de la Torá. Estábamos estudiando Levítico 25:1 al 26:2. Capítulo de Levítico 25:1 al 26:2. Profetas Jeremías 32, desde el 6 al 27. Algunos otros versículos de Jeremías vamos a estar viendo también, y del Nuevo Testamento o Pacto Renovado, Lucas 4:14 al 22. Lucas 4:14 al 22. Queremos siempre recordarles, hermanos, que somos un ministerio judeocristiano, judeo-mesiánico, que se regocija en observar la Torá y obviamente que nos arraigamos, nos apegamos a la verdad del Mesías. El Mesías, Yeshua HaMashiach, quien vino y que pronto regresa, ¿verdad? Y les decimos a todos y a cada uno de ustedes, vengan, reúnanse con nosotros aquí en Raíces de la Fe y arráigate a tu Mesías. Estos son algunos de los libros que hemos utilizado en esta porción. Hay mucha información de los Humashim. Aquí tengo un Humash, pero también tengo el Humash hasídico y también algunos otros, pero en esencia
estos son algunos de los recursos que hemos utilizado para preparar esta información o esta enseñanza. Vamos a hacer la oración rapidito todos juntos. Berechu et Adonai HaMevorah, Baruch Adonai HaMevorah leolam vaed, Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato, Baruch ata Adonai noten haTorah. Amén. Bendito es Yahweh y bendito es Él. Bendito eres Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos escogió entre las naciones y nos instruyó con su Torah. Bendito es Adonai, dador de su Torah. Amén. Entonces, en esta parte, vamos a ir rapidito, no hay tantos conceptos, ¿verdad? En realidad, la porción, el capítulo 25 es un poco largo, pero tratamos de hacer este resumen corto y al punto. Estando sobre el monte Sinaí, Adonai le comunica a Moshe las leyes de Shemitah o del año sabático y de cada 7 años. Las leyes de Shemitah son las leyes de jubileo o de Shemitah en el sentido del año sabático. ¿Okay? El jubileo sabemos que se trata de cada 50 años. Pero de cierta manera, pues un jubileo sabático también es un jubileo, porque hay niveles de libertad que se experimentan. ¿Okay? Entonces, quiero simplemente hacer esa salvedad, que a veces puedo utilizar el término jubileo, pero tal vez me estoy refiriendo al Shemitah, que es el año sabático, cada 7 años. Pero el verdadero, el mero Yovel, el jubileo es cada 50 años. ¿Okay? Esto requiere la observancia sobre el descanso de la Eretz, de la Tierra Santa. Propiedades, ¿verdad? La Tierra Santa es la propiedad de Hashem. Muchas personas piensan, ok, yo voy a comprar propiedad en Israel, pero esa tierra le pertenece al Eterno. Todo producto que nace naturalmente sin cosecha en ese séptimo año de Shemitah, será dejado libre para consumo de seres humanos y animales. 7 ciclos sabáticos son seguidos por un Yovel o jubileo. Es el 50º año, el año del jubileo. La siguiente diapositiva. También es año de reposo y no se trabajará la tierra. Todos los sirvientes por deudas y los esclavos eran emancipados, proclamados libres. Ya hemos explicado en el pasado, había personas que se hacían esclavos por necesidad, no era de que prácticamente fueron comprados en un mercado como esclavos, porque eso no se hacía, no se practicaba en Israel. Pero eran personas que se habían endeudado, habían caído en una deuda profunda y entonces como no tenían que pagar, venían y se hacían siervos, sirvientes de las personas para que ellos con su trabajo pudieran pagar esa deuda. Lo bueno, ¿verdad?, que presentaba la Torá, en diferencia a otras civilizaciones en la antigüedad, es que proveía unas cláusulas bien específicas que no se podía sobreabusar a tu conciudadano. Cuando llegaba el tiempo de librarlos, al 7º año, entonces los tenían que dejar ir. No los podían retener. Aunque muchas veces en la historia se cometieron atrocidades y por eso es que Dios trajo castigo. Porque los conciudadanos israelitas, los ricos, no querían dejar ir y seguían oprimiendo a aquellos que se habían hecho siervos de ellos y los querían continuar explotando. Entonces, por eso es que Dios trajo a veces mucho juicio. En el Yovel, las propiedades ancestrales en Aretz, en la Tierra Santa, vuelven a la posesión de sus propietarios originales. Esto es en el Yovel, el de 50 años. Béjar también contiene leyes adicionales que gobiernan la venta de tierras y las prohibiciones contra el fraude y la usura, el engaño, las pesas falsas y la usura es servir de prestamista a tus propios hermanos para sacarle provecho. Entonces, a veces se crearon, vamos a verlo más adelante, también por eso mismo, ya para el primer siglo los rabinos crearon un sistema donde
sistema legal o una procedimientos legales donde si había una situación de que se estaba convirtiendo en abusiva, entonces se establecían estas legalidades para defender los derechos del pobre, pero también para asegurarse que tampoco el rico fuera, ¿me entiendes?, mal pagado, sino que creaba un balance. Y ahí vamos a ver cómo se llama esa documentación. La Parashat Sidra o Behar contiene 24 misvot. Tiene 24 misvot prácticamente en un solo capítulo. Y estos 24 mandamientos, de estos son 7 performativos, diga conmigo, 7 performativos. Es decir, que se hacen, que te dicen, tienes que hacer esto. Son positivos. Y 17 prohibitivos. No puedes hacer esto. Son prohibitivos. No lo debes de hacer. Entonces, un total de 24. Y es muy interesante. No lo vamos a ver todos, pero sí les voy a enseñar algunas cosas para manifestar o darle realce a la enseñanza. Que ahí están los mandamientos. Y a veces no se perciben como mandamientos, pero son mandamientos. Ok, vamos hacia adelante. Levítico 25, el año de reposo de la tierra y el año de jubileo. Y Adonai habló a Moshe en el monte de Sinaí, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hubierais entrado a la tierra que yo os doy. ¿Cuándo? Ahorita que andemos en el desierto, ahorita que andamos en tierras ajenas. ¿Cuándo es entonces? Cuando entren a la tierra que yo les estoy dando. Es la tierra de Israel. Entonces, es específica para un lugar regional o un lugar específico geográfico. ¿Okay? La tierra guardará sábado, que es un reposo, y esto lo vamos a hacer como dedicación a Yahweh. Fíjense bien. Dice, cuando hubieras entrado en la tierra que yo le doy, refiriéndose a la tierra de Israel, ¿verdad? Eventualmente se va a llamar Israel. En este momento se llama Canaán. Pero la tierra, dice, cuando ustedes entren y tomen posesión y ya se asienten, la tierra guardará sábado. Bueno, la tierra en sí no va a guardar si los que viven en ella están trabajándola, ¿verdad? Entonces se refiere directamente a las personas que van a tener posesión de esa tierra. Ustedes van a hacer que la tierra guarde reposo. Y este reposo, en paréntesis, lo he puesto dedicado a Yahweh. Es decir, esto es una observancia que Dios quiere estas cosas bien claras, que tú lo entiendas. Entonces, 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña. Y recogerás sus frutos. Son 6. 6 años vas a sembrar y 6 años vas a cosechar y recogerás su fruto. Y el 7º año la tierra tendrá sábado de reposo, sábado a Hashem. A mí me parece muy interesante cómo el Eterno en su Torah establece esto, repitiendo sábado de reposo, sábado a Hashem. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, es decir, lo que en ese año la tierra produzca, lo que los árboles produzcan, lo que los plantíos produzcan, y que las uvas de tus viñedos no vendimiarás, es decir, ni siquiera lo que caiga al suelo vas a ir a vendimiar, no lo puedes recoger. Año de reposo será la tierra. ¿Por qué? No es que no se pueda recoger, el dueño de esa tierra no puede vendimiar de lo que su tierra produzca naturalmente sin haberla sembrado, ni tampoco cuidado, ni cosechado. Mas el sábado de la tierra os será para comer, para ti, y para tu siervo, y para tu sierva, y para tu criado, y para tu extranjero que more contigo. Es decir, no lo puedes utilizar, recoger para vender, o sea, no la puedes utilizar para el negocio. Porque si eres un farmer, un finquero, tú siembras la tierra es para negocio, no solo porque sería demasiado para comer solamente tu familia. Entonces, aquí lo especifica. No es que no puedas recogerlo tú, es que no lo puedes recoger para vender, para hacer negocio. Entonces,
Vuelvo y repito el 6. Mas el sábado de la tierra, ese sábado, ese Shabbat de la tierra, os será para comer para ti, para tu siervo, para tu sierva y para tu criado y para el extranjero que more contigo. Y para tu animal y para la bestia que hubiere en tu tierra, todo el fruto de ella será para comer. Y te has de contar 7 semanas de años, 7 veces 7 años. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49. Entonces, harás resonar la trompeta de jubileo en el mes séptimo a los 10 días del mes. Ese es Yom Kippur. El día de la expiación haréis resonar la trompeta por toda vuestra tierra. Y acuérdense que en ese lugar, que específicamente no es el shofar jeviniano que le dicen, ¿no? No es el shofar largo, el grande, sino que es el shofar de carnero, el que es así, ¿verdad?, pequeño. Lo tengo acá, pero no lo saqué. Porque verdaderamente, Yovel, si no mal recuerdo, en arameo, prácticamente significa, viene de una palabra que significa, ¿cómo se llama? Horn, el cuerno del carnero, a ese se refieren específicamente. Entonces, y santificaréis el año 50. Vuelvo y repito el verso 9. Entonces harás resonar la trompeta de jubileo en el mes séptimo a los 10 días del mes. Cuando dice la trompeta de jubileo, entiéndase que está diciendo la trompeta del Yovel. El día de la expiación haréis resonar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificarás el año 50 y pregonaréis. ¿Qué cosa? Libertad. Libertad. Que estás fluyendo libre. Que no tienes nada que te retenga, que no tienes nada que te amarre, que no tienes nada que esté gobernando sobre tu cabeza, ¿verdad? Es decir, otro ser humano gobernando sobre tu cabeza, sobre tu casa. Y santificarás el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores, no solamente para algunos, es para todos. Os será jubileo. Esto te va a servir de Yovel. Y volveréis cada uno a su posesión. Todo el mundo que había vendido posesiones, tal vez, inclusive tus padres, tal vez ya fallecieron. Entonces las personas podían rescatar las posesiones ancestrales que tuvieron que ser vendidas por una gran necesidad, pero en ese año 50 las recuperaban de regreso. Y cada cual volverá a su familia. Es decir, en el caso de que estaban como esclavos o como empleados por necesidad. El año de los 50 años os será jubileo. No sembraréis, ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos. Fíjense bien que aquí tenemos una doble situación, porque al término de los 49 años hay un Shemitah. ¿Estamos entendiendo? Cada 7 años, el séptimo año es un Shemitah. Entonces, si usted cuenta 7 veces, vas a 49. Entonces, el año 49 es un final de 7 años, por lo tanto, es un Shemitah. E inmediatamente el año 50 es un Yovel. Entonces, en esa situación de un Yovel, son 2 años consecutivos que hay que dejar la tierra descansar. Uno por el Shemitah y el otro porque llegó al Yovel, al 50. ¿Estamos entendiendo? Es como, digamos que hoy, que es Shabbat, el séptimo día de la semana, digamos que este Shabbat es un año, es el año Shabbat. Entonces es libre. Los siervos regresan a su casa, se les deja ir a la gente que estaba esclavizada. La tierra no se tiene que sembrar porque estamos en el Shabbat de cada 7 años. Y entonces mañana, que es domingo, es el día 50 o el año 50. Entonces tampoco se puede sembrar, tampoco se puede trabajar, se tiene que regresar las propiedades. Entonces son 2 años de una doble bendición. ¿Ok?
Es la mejor manera que lo puedo decir en este momento. Entonces, en el año de los 50 años os será jubileo, no sembraréis, ni segaréis lo que naciere de lo suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es Yobel jubileo. Santo será a vosotros el producto de la tierra, comeréis. El producto de la tierra vas a comer. En este año de jubileo volveréis cada uno a su posesión. Lo vuelve y lo reenfatiza. Entonces aquí tenemos estas fotografías. En el 7º año descansará la tierra y comerá de lo que la tierra produzca por sí misma sin ser cultivada. Entonces, y aquí el vendimiar es recoger lo mejor de la uva, frutos, semillas con los propósitos de hacer vinos o productos secundarios. Son productos secundarios porque son prácticamente de lo que se rebusca, en otras palabras. En el Yobel todo se deja para consumo de todos. Entonces, vamos a Marcos 2, 27, 28. Y aquí tenemos, también les dijo el Shabbat, día de reposo. El Shabbat, en paréntesis, día de reposo, fue hecho por causa del hombre. La mayor parte de la gente hoy en día camina como que si el Shabbat fue creado para hacer la vida de cuadritos. Porque estamos acostumbrados a que en el Shabbat se hacen las compras. Porque nos acostumbramos en el occidente a romper el Shabbat, ¿verdad? Sin saberlo, porque nos enseñaron, y entonces hoy es el día de las compras, el día de la diligencia, y también el día de la fiesta, que prácticamente empezó la noche del viernes como sábado chiquito. Así le decían. O sea, jueves es viernes chiquito y viernes es sábado chiquito. Así, la gente que le gusta estar en fiesta, así es como lo miren. Pero también le dijo, el Shabbat, fíjense bien, día de reposo, fue hecho por causa del hombre, fue para beneficio del hombre. El descanso, el reposo fue hecho para beneficio del hombre y no el hombre por causa del día del reposo. Es decir, Dios no hizo primero el Shabbat y después, hizo el Shabbat simplemente para fastidiar al hombre, para esclavizar al hombre. No, hizo el Shabbat desde el principio, ¿okay? Pero vino después, porque el hombre fue creado en el 6º día y el Shabbat fue creado en el 7º día. ¿Estamos entendiendo? Entonces, el Shabbat fue creado para beneficiar al hombre, no el hombre para beneficiar el Shabbat. Entonces hay gente que lo entiende así, lo explico de esta manera, porque tan sencillo que puede ser esto, pero se malinterpreta tanto. La gente dice, no, pues estás esclavizado ahí con la iglesia, brother, porque te están obligando a ir en sábado, cuando el sábado es cuando se deben hacer todas las cosas. No, es que el que tiene las cosas al revés eres tú. El sábado es el día donde yo tengo mi encuentro espiritual con el Rey. Muchas personas piensan que el encuentro con el Rey es prácticamente que sientas que los pelos del cuerpo se te erecen porque el Espíritu Santo anda sobre tu persona todo el santo día. No se trata de eso, se trata de que en fe, entonces entras en un tiempo de observancia de las Escrituras y la observancia en tu mente, meditando en las cosas que le agradan al Eterno, en las cosas inclusive de cambios que nosotros debemos someternos a, cambiarnos nuestras perspectivas, cambiarnos nuestras actitudes, cambiarnos. A veces no se trata que usted encuentre una solución para todos los dilemas de su carácter o de su personalidad. No se trata de eso. Pero que cada Shabbat uno pueda concentrarse, meditar en qué áreas nosotros podemos mejorar. Esta semana, pues me puse a dio la tarea de reorganizar un poco la casa. Esta vez, por primera vez, a mi esposo no le gustó la manera como reconfiguré algunas cosas en casa. Pero le digo yo, es un poquito diferente, yo sé, pero es más espacioso. No sé, por cierta razón hay más espacio. Tenemos la misma cantidad de muebles, pero hay más espacio, porque la manera como se configuró
como que encaja más y provee más espacio para movilizarnos. Temporal, le digo yo, no tiene que ser así todo el tiempo, simplemente proveemos. Se limpió el frente, se limpió ¿verdad? Toda la parte de abajo y quedé satisfecho. Entonces, y a veces, ¿cuántas veces? Y perdón que repetí eso ahí 2 veces, pero en ciertas ocasiones me quería hacerlo. Y como que al ver tantas cosas, así, da flojera. ¿Me está entendiendo? Es la verdad. A veces uno está con todas las responsabilidades, está cansado y con todo el mover de la vida, y después se siente y dice, pero yo podría hacer esto mejor. Y cuando uno mira la cantidad de cosas que va a traer, como que uno se desparrama. Y entonces dije, no, esta semana dije yo tengo que hacer un cambio, no voy a continuar así. Mi esposa no me puede ayudar porque ella está trabajando durante el día, pues yo trabajo desde casa, entonces vamos a hacerlo de esta manera. Y me di a la tarea de hacerlo. Y quedé satisfecho con ello. ¿Cuál es el punto? Que a menos que nosotros tomemos ese paso de cambio, de modificación, de reestructuración, no va a moverse la situación nuestra. Entonces, el Shabbat se hizo para el hombre. Y dentro de ese beneficio que es para nosotros los seres humanos, de entrar en comunión con el Eterno, está incluido el mejorarnos, el cambiarnos, el aplicar lo que tengamos que aplicar para que suframos una transformación. Porque lo dice ya en Efesios, ¿verdad?, de que todos los ministerios fueron hechos o fueron establecidos para perfeccionar a la iglesia. ¿Para qué? Para que nosotros lleguemos al nivel del hombre perfecto que es Yeshua HaMashiach. Nosotros no tenemos que estarnos fijando ni en los maestros, ni en los pastores, ni en los líderes. Nuestro agente modelo es el Mesías. Y a ese es donde nosotros nos tenemos que comparar. Y entonces, ¿por qué estoy trayendo todo esto y compaginando? Por lo siguiente, miren lo que dice. El Shabbat fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre, refiriéndose a él y refiriéndose a él en calidad de Mesías, es Señor aún del Shabbat. Es Señor del reposo. Entonces, si el Señor es el Señor del reposo y Él es a quien nosotros tenemos que, o sea, cuyo modelo tenemos nosotros que seguir e imitar, entonces este es el día donde nosotros tratamos de hacer esos ajustes, esos cambios, esas modificaciones, esas inversiones personales para parecernos más a Él. No toma más que hacer una meditación de unos 15, 20 minutos y tratar de ver cómo yo puedo hacer esto mejor. El nivel de inversión está en nosotros. La intensidad de nuestra inversión está en nosotros. Está en nosotros. Miren, no se deje desparramar porque, es que yo siempre soy así. No repita eso. No diga, yo siempre voy a ser así o siempre soy así porque es que yo soy así. En vez de repetir eso, porque eso lo que hace es crear estructuras de fortaleza o resistencia. Mejor diga, yo voy a cambiar. Tarde que temprano yo voy a cambiar. Yo quiero hacer así lo voy a hacer de acuerdo a mi Padre. Yo quiero hacer la voluntad de mi Padre y la voluntad de mi Padre es que yo mejore. Esas son las maneras como nosotros debemos de sacar lo viejo, la manera como nos enseñaron las tradiciones, ¿verdad?, naturales o culturales, y empezar a utilizar la cultura del reino, que es la palabra del Eterno, la Torah. Entonces, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del Shabbat. Él es el Señor de nosotros. En este momento están ustedes escuchando, dejándose esculpir, no solamente oyendo la palabra, porque eso no nos hace efecto. Tenemos que hacer Shema. Tenemos que escuchar profundamente lo que el Señor está diciendo, porque nos conviene. Entonces, en el 7º día de reposo, terminó utilizando para contar 7 semanas. El Shabbat es el 7º día, es reposo, y es el término utilizado para contar 7 semanas, 7 semanas de 7, para llegar al año grato del Señor, que es el jubileo.
Yeshua cuando dice, el Hijo del Hombre es Señor del Shabbat, está proclamándose el Mesías, el ungido. Y le preguntaron una vez, ¿por qué no dejas de martirizarnos y nos dices de una sola vez que si eres el Mesías? Pues, está utilizando terminología profética los estudiosos de la palabra sabían todas estas terminologías, todos estos juegos de palabras, todas estas inferencias que existían dentro de las Santas Escrituras que hablan de un Mesías. Ellas están esperando, mucha gente, mi hermano, mira, mucha gente en el cristianismo tradicional piensan que el concepto Mesías no existe en la religión judía. Lejos está eso de la verdad. La verdad es que ellos son los que tienen el concepto del Mesías desde siempre que ellos han estudiado sus escrituras. Entonces, pero el punto aquí es que ellos sabían que el Mesías venía. Ellos estaban en expectativa, ellos estaban esperando, ellos estaban deseando, ellos estaban añorando, ellos están viendo las escrituras y se apegaban a todo lo que los profetas decían. El Hijo del Hombre es Señor del Shabbat. Está proclamándose como el Mesías y el ungido, el Rey, el arquitecto del Shabbat y el que otorga todo menujá, todo reposo, todo completo reposo. Cuando usted dice menujá, está hablando más de un reposo, está hablando del completo reposo que Dios quiere que usted y yo tengamos. Es el shalom completo. Es la libertad, es la bendición completa, todo junto. Es Yovel. Entonces, Hashem prescribe sería a Moshe las leyes del año, ahí dispensen el typo. Hashem prescribe a Moshe las leyes del año Yovel, el jubileo sabático, el año de libertad. La Torah dice, un esclavo hebreo solo podía ser esclavo por 6 años. Éxodo 21:2. Si compras a un esclavo hebreo, él te servirá nada más por 6 años. Es decir, realmente no lo estás comprando. Se utiliza en la interpretación antigua de comprar, ¿verdad? Pero realmente no te pertenece. La vida de un ser humano no le pertenece a algún máster o amo. El único que puede otorgarse ese derecho es Dios y su representante real, el Mesías. Pero en el 7º año lo dejarás ir libre y sin paga. Es decir, sin paga, que no tenga que pagar por su libertad. Al principio yo pensaba que es que lo iba a dejar libre sin aguinaldo, como dicen algunos, no estoy bromeando. No, que lo iba a dejar ir sin pagos de su 13º mes o lo que sea. No, es que no te va a pagar para recibir su libertad. ¿Okay? Aunque el esclavo hebreo no hubiese servido los 6 años exactos al llegar al jubileo, al Yovel, su término de siervo también llegaba a su fin. Salía libre. Bueno, y si estás en contrato conmigo por 6 años o por 8, pero llegó el Yovel, ahí se terminó. Ahí caducaron los 8 años que tenías que servir con él. No es que vamos a esperar el Yovel, vas a salir libre y después vas a regresar a servirme. Lo hacía mucha gente y eso era contrario a la Torah. Ahí lo dice bien claro, tenía que salir libre. Esto enseña la diferencia entre la salvación individual y la salvación nacional de Israel. Y usted dirá, ¿cómo? Porque está hablando del carácter de una nación que se está dejando esculpir y modelar por la estructura de la Torah, por la legalidad que establece pues, la Santa Constitución del cielo. Eso enseña que la salvación puede ser experimentada a nivel individual, pero también nacional. No se trata solo de tu bienestar. Es decir, qué bueno que yo tengo bastantes esclavos y pues tengo dinero y me va muy bien en la vida, pero también se trata de tu responsabilidad comunitaria y de tu justicia. La justicia hacia tu conciudadanía, de tu justicia conciudadana, tu entendimiento, qué ocupas, cómo te estás proyectando hacia la gente en tu pueblo, hacia la gente en tu país.
Lo legal es de aspecto jurídico, pero la conciencia moral, ética y bondad tiene que ver con la salvación, con agradar al Eterno. Muchas personas a veces piensan, como le digo, bueno, si fue dictado por un juez, así es. ¿Sabe usted de que en nuestros días, yo estoy seguro que muchos de ustedes han visto muchas anomalías de sentencias que se le dan a personas que realmente no conectan con el tipo de crimen o de falta que cometió? A veces le caen encima con todo. Y a veces a un asesino que asesinó a sangre fría no le dan el máximo. Nos encontramos con situaciones en la vida de esta manera. Uno de los casos que a mí me ha dejado bien perplejo en estos nuestros días recientemente es el caso de esta fuga de este reo, un criminal, que lo ayudó una trabajadora de la cárcel, un oficial de la cárcel que era mujer, estableció una relación con este hombre y perdió su cordura, porque ella representa no solamente al gobierno, pero representa a su familia, representa a sus hijos. Entonces no estoy criticando, ¿verdad? Porque todo el mundo en un momento dado de la vida puede cometer una falta, pero mire, le costó la vida a esta señora. Entonces, pero el punto acá es que estás en una situación, se espera de ti un grado más maduro, un grado más responsable de rendir en la posición que estás. Entonces, pero el punto que yo quería hacer es que muchas personas dentro de ese penal, o otros oficiales, inclusive por lo que pude entender, el mismo warden, el director, el superintendente de esa cárcel, conocía de esta situación, de este reo con esta oficial. Entonces, ¿por qué se permitió que continuara eso? Resultando en lo que resultó, donde ahora esta mujer también perdió su vida. Se le debió haber castigado, se le debió haber tal vez perdido el trabajo. Yo no estoy diciendo nada malo a nadie en día de Shabbat, simplemente que estoy hablando de las reacciones normales que usted puede ver cuando una persona ha faltado a un trabajo. Entonces, ¿por qué se tomaron decisiones de esa manera? No estoy hablando ahorita de un punto de vista legal en frente de un juez, pero si un juez que tiene su cabeza bien puesta y un jurado que tiene su cabeza bien puesta tiene todo este tipo de evidencia enfrente, ¿ok? Van a tomar un veredicto y van a decir, hay más responsables que el comportamiento de esta persona individual. Hay más responsables, porque aquellos que sabían que esto se estaba dando debieron haber parado porque ellos tenían la autoridad de hacerlo, porque no se hizo. Entonces, continuando esto, estoy hablando del punto de vista jurídico. Hay personas que se satisfacen cuando se da un veredicto, pero a veces el veredicto está completamente fuera de orden. Entonces nosotros, como seres que seguimos la Torá, tenemos que buscar siempre por la justicia, aunque haya sido dictado por veredicto, tratar de explorar la posibilidad que tal vez algo malo, algo falló. Tratar de hacerle ver a los líderes que aquí hay algo que no está bien, que se debe de explorar, por lo menos no quedarnos callados, tratar de buscar la justicia completa de Dios. Amén. Entonces, continuamos. A través del tiempo y la historia ha habido personas, hermanos, que han experimentado su rendición individual, incluyéndonos a nosotros. Hace un rato hablaba del esfuerzo que todos nosotros hacemos al venir y hacernos actos presentes cada Shabbat. Estamos convencidos que lo que hemos recibido es algo serio, algo de salvación, y que lo que estamos haciendo es algo bueno, ¿okay? Que ha cambiado nuestra vida. Una rendición individual, a un nivel individual, pero el Mesías vino la primera vez, esa primera vez que se manifestó en el primer siglo, para que todo Israel y las ovejas perdidas de Israel alcanzaran la redención. Él fue prometido a ellos, primeramente. Y extendió misericordia. ¿Cómo? Pues al morir en la cruz y al levantarse como el nuevo Mesías. La vez pasada dice mención de esto.
No sé si fue acá o fue una de las enseñanzas grabadas en casa, pero él al levantarse en su resurrección glorificado, él ahora le dice a sus discípulos, mientras va siendo levantado, vayan a todas las naciones y discípulenlas y bautícenlos en mi nombre. Entonces, que en ese momento, antes de su muerte y resurrección, él no podía ir a ninguna otra nación. Él no podía expedir esa nueva Torá, ese nuevo mandamiento, porque tenía que cumplir todos los requisitos que le incumbían a Israel, o que le incumbían a él en relación a cumplir las promesas para Israel. Y él fue prometido a Israel. Entonces tenía que cumplir todo eso. Y una vez cumplido, ahora él puede expedir un adendum. Ahora vamos a todas las naciones. A todas las naciones del mundo. El Mesías regresará para que Israel y todos aquellos de las naciones que hayan sido injertados, haciéndoles ciudadanos israelitas, sean libres, sean salvos. Eso es lo que dice en Romanos capítulo 11 y 26. Romanos capítulo 11, verso 26. Entonces, vamos a explorar un poquito esto. Él va a regresar para que Israel y todos aquellos de las naciones que hayan sido injertados, haciéndoles ciudadanos de Israel, sean libres. Muchas personas todavía están siendo empujadas por ciertas facciones, ¿verdad?, judías, de que son nada más noahías. Son personas que no tienen que observar la Torah, que ellos no son requeridos a observar la Torah. Entonces, ¿cuál sería la razón que el mismo Yahweh le haya dicho a Abraham, que en él, en la descendencia, en su semilla, todas las naciones de la tierra iban a ser bendecidas y iban a ser injertadas? ¿Cuál sería la razón? Y después la Torah nos dice, ¿verdad?, que una sola ley va a haber para el judío nacional y para los extranjeros que se quieran sumar, ¿verdad? Es una sola ley. Entonces, no podemos aceptar ese tipo de cosas que nos quieren mantener limitados, que nos quieren mantener alejados de la Torah, porque la Torah es vida. Y dice bien claramente que es vida. Las oraciones que leemos, ¿verdad? Este es el concepto judío por excelencia. Aquel que abraza la Torah está abrazando, la convierte, o sea, va a ser de gran bendición para aquellos que la hagan un árbol de vida. La Torah es árbol de vida, pero no se va a manifestar como tal en tu vida a menos que la abraces, la practiques, la vives. Trae salvación, trae libertad. Nuestros primeros refrigerios de libertad empiezan siguiendo la Torah. Behar, en el pacto renovado, Lucas 4, 14 al 22. Dice, cuando comienza él su ministerio, y Yeshua volvió al poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. O sea, que no fue una sola sinagoga. A veces nos concentramos tanto en los siguientes versículos, ¿verdad?, después de estos dos primeros que acabo de leer, y se nos olvida. No fue solamente a esa sinagoga. Él anduvo en muchas sinagogas por toda la región de Galilea. Después que él salió de haber sido llevado para ser probado por el Espíritu Santo, ¿por qué lo tenía que probar el Espíritu Santo? Ya lo hemos dicho muchas veces. Él tenía que dar el ancho. Por ser el Hijo de Dios y por estar en la carne, él tenía que ser probado. Específicamente porque él se está manifestando en la carne. Él tenía que tomar dominio sobre su naturaleza humana. Entonces, y después de él salir de ahí, graduado, podemos tal vez decirlo de esa manera, y llevado por el Espíritu a empezar su ministerio. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Entonces, dice el 16, vino a Nazaret, donde se había criado Nazaret, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme sus costumbres y se levantó a leer. En algunos lugares dicen Capernaum, ¿sabe? Pero Capernaum es también en un área de Galilea. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito:
el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Buenas nuevas para un pobre es libertad, libertad de la pobreza, libertad financiera. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Todas las personas que están sufriendo por sus necesidades, por estas limitaciones que la vida y las circunstancias sociales les traen en la vida. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Yo quiero que observen nuevamente estas escrituras, porque cuando las leemos entendemos el concepto, lo hemos escuchado desde que visitamos la iglesia, si lo hemos escuchado repetido, podemos tal vez recitar esto de memoria, pero fíjense bien, y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Buenas nuevas. Las Besoraja Geulah, las buenas nuevas de la redención, a los pobres. Se enfatiza a los pobres, porque son los oprimidos del mundo. Son los que se les quita todo, los que es fácil abusarles. Los más sufridos, los más enfermizos, los que tienen que confrontar la vida teniendo o no teniendo. A veces completamente en el negativo. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Ahora, fíjense bien que la palabra libertad está implícita en todas estas acciones. Darle buenas nuevas a los pobres. Es decir, traer refrigerio, tranquilidad, paz. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. No necesariamente sanar enfermedades físicas, pero sanar a los quebrantados de corazón. Los que están sufriendo por lo que sea. Necesidades, oprobios, vergüenza. Y a pregonar libertad a los cautivos, a los que están presos. Y vista a los ciegos. Y no solamente en el sentido físico del asunto, ¿verdad? Porque él le abrió los ojos a muchos ciegos físicamente, pero está hablando en mi percepción, esta es mi percepción. Está hablando más allá que simplemente sanar los ojos físicos, pero está hablando de ver de adentro hacia afuera e interpretar la voluntad de Dios con diferente fervor, con diferente perspectiva espiritual. A poner en libertad nuevamente a los oprimidos. Entonces, aquí, si usted analiza todo eso, es libertad, 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 traer paz, traer shalom, traer menujá, descanso. Es decir, que fluyan en tranquilidad. Y a predicar el año agradable del Señor. Porque Dios se agrada en darnos libertad. Dios se agrada en darnos los beneficios del reino. Dios se agrada en que usted y yo hoy tengamos que comer, que usted y yo tengamos hoy techo, sanidad. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todas las sinagogas estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy, no lo dijo desde el púlpito, de acuerdo, o desde la Biblia, de acuerdo a lo que dice la Escritura, dice, y enrollando el libro, se lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos estaban fijos sobre él, porque ellos saben lo que él está leyendo. Él está leyendo, lo miramos acá en el libro de Lucas, capítulo 4, 14, pero él está leyendo del rollo de Isaías. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y todos estaban atónitos, fijos, viéndolo a él, porque estaban esperando qué es lo que iba a decir más, porque ellos sabían, ellos están en expectativa, porque tenían todos ellos los ojos sobre él, porque ellos están teniendo la expectativa, está hablando del Mesías, está hablando de la expectativa que nosotros tenemos y tenemos a un hombre que llena todos los requisitos en los ojos de ellos. Y dice, y todos daban y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Les está dando confirmación, yo soy el Mesías. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buenos testimonios de él. En otras palabras, empezaron a apoyarlo.
empezaban a decir, no, pues entonces sí, él es el Mesías. Y estaban maravillados de las palabras de gracias que salían de su boca y decían, no es este el hijo de José. Esto es alguna otra, en otras veces lo hemos visto como que lo estaban bajando o minimizando, porque era alguien que había crecido con ellos, porque él entró a Nazaret, dice que. En esa área lo conocí, el hijo de José, el hijo de Miriam. Pero a veces es como decir, no es este el hijo del pastor Gabriel, no es este el hijo, ¿me entiendes?, del hermano tal y tal. En otras palabras, wow, qué tremendo, qué sabio, qué tremenda sabiduría. En ese contexto es que lo están diciendo. En otras veces se nos ha enseñado de que es el contexto de disminuirlo. Y estoy seguro que más de alguno pudo haber agarrado a usarlo y tal vez lo dijo de esa manera. Pero si los escritos anteriores, en el 22 empieza y dice, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, esto es elogio. Entonces inmediatamente, no, y decían, no sé, este es el hijo de José, wow, o sea, están maravillados. Entonces aquí vemos que la escritura en Lucas 4 nos confirma que Jesús, una vez salido del desierto y de su prueba de tentación, vino en el poder del Ruach HaKodesh a establecer su ministerio. Yeshua peleó seguramente con la duda de algunos de sus discípulos al principio, de algunos de los que le empezaron a seguir. Tuvo que prepararse fuertemente antes de todo esto. Porque él se tuvo que haber graduado de rabino antes que eso. Él tenía que haber establecido un testimonio ante el pueblo para que se le empezara a reconocer como tal. Luego se fue al desierto y vino en este poder. Lo que me habla a mí de esto es de que a veces se nos hace un poco fuerte la subida al monte. Se nos hace fuerte a veces la escalinata hacia arriba. Siempre lo es. Siempre lo es, los pequeños principios. Por eso es que nosotros degustamos el trabajar al nivel grassroots, como le dicen. Nos gusta trabajar al nivel de la comunidad. Porque podemos desarrollar conceptos de comunidad, podemos desarrollar no solamente amistad, pero respeto con aquellas personas que están con nosotros trabajando. Somos cotrabajadores. Y es importante hacerlo de esa manera, porque en esa subida, hermanos, todos y cada uno de nosotros tenemos que tomar el vuelco, respirar en un momento dado. Y cada uno de nosotros nos tenemos que palanquear y cada uno de nosotros nos tenemos que ayudar, ¿me entiende? Agarrar por el hombro a una persona y ayudarnos, tanto espiritualmente, en oración, en llamarnos y animarnos cuando estamos enfermos, visitarnos. Todas estas cosas son parte de establecer las pautas que la Torah nos dice que debemos de hacer para crear comunidad, para que nos mantengamos en el monte, sobre el monte. Sobre el monte habla de hacer una decisión específica de mantener la prescripción. Pero para poder mantener la prescripción tenemos que subir al monte, y a veces eso yo lo interpreto como mantenernos en oración, mantenernos en comunidad, mantenernos en voluntad, en ser consistentes y persistentes. Aunque no miremos muchos resultados al principio. Esto cumple y nos lleva a considerar importantes puntos legales. Yeshua, que estudiaba de niño, hablaba con los sabios maestros en el templo y crecía en sabiduría y fama. Como judío practicante tenía que estudiar. Tuvo que graduarse de alguna yeshiva, hermano, y satisfacer las exigencias de los maestros de su tiempo. Satisfacer las necesidades también del pueblo, porque el pueblo no iba a seguir a cualquier persona que se levantara diciendo yo soy. Poderse lanzar, ¿verdad?, como un rabino, poder lanzar su sacerdocio. Pero él no era levita. Por eso es que él no podía ser reconocido, digamos, dentro de los ámbitos dentro del templo. Él podía enseñar ahí, pero él no podía ser parte de
del sistema levita. Pero tuvo que tener, por decirlo de esa manera, una graduación oficial, y no necesariamente como nos imaginamos en estos días, pero la fanfarria que él recibió fue de parte del cielo, porque él fue probado por el Espíritu Santo. Esa fue su máxima prueba. Esto fue, como quien dice, por la corte, el Beit Din del cielo, la corte del cielo. Porque es una orden de mayor autoridad, es una mayor envergadura, no es de los hombres, sino de Dios. Entonces, Yeshua cumple el requisito legal de hacer retorno. Él retorna y dice la gente, bueno, pero se tenía que arrepentir él. No, tenía que hacer a veces muchas cosas para que se cumpliera toda justicia, porque él vino en calidad de hombre. Y eso nosotros lo tenemos que entender. Señor, tú me tienes que hacer baño ritual a mí, me tienes que sumergir a mí. No, vamos a hacerlo de esta manera, después lo vas a entender, pero tenemos que hacer así para que se cumpla toda justicia. Yo tengo que cumplir la ley. Aunque yo tal vez no lo requiero porque yo no estoy pecando, pero tengo que hacer la ley porque yo vine en capacidad humana y me están viendo un ser humano y yo tengo que cumplir la parte que se le exigió a la humanidad. Él tiene que cumplir el retorno sin necesitarlo, pero es necesario para cumplir toda justicia. Es una legalidad. No por él, pero para el testimonio nuestro. Juan es testigo que Yeshua hizo inmersión y el Ruach HaKodesh se posó sobre él. Este es el Cordero de Dios. Y ya el Espíritu de la Santidad le había dado esa información a Juan. Por eso cuando él vio esta visión, sabía que él, sin lugar a duda, era el Mesías. Juan el Inmersor es levita sacerdotal, era hijo de levitas, era hijo de un sumo sacerdote, quien sirvió en el día, o de un sacerdote, perdón, por lo menos, un sacerdote, porque Zacarías era un sacerdote, él estuvo haciendo las oraciones, quemando el incienso en el altar del incienso, en el lugar santo. No en el lugar santísimo, en el lugar santo. Entonces, y él fue el que dio el testimonio, este es el Cordero de Dios. Juan, el Inmersor, era hijo de Zacarías, que era levita, de la casa de Aarón. Entonces, él podría también haber sido un sacerdote, un sumo sacerdote, si era de la casa de Aarón, consagra. Él, en hacer esta actividad de hacer el baño ritual del Mesías, o de ser el que presencia que él se está haciendo teshuvah, que está haciendo su baño ritual, es como una especie de consagración. Esta prueba de los 40 días, muchos discuten las diferentes posibilidades durante el tiempo del año, pero yo estoy de acuerdo con esta fórmula de que es después de Shavuot y regresa en el poder de la autoridad. Que el día que se posa sobre Yeshua, el Ruach HaKodesh, para testimonio de Juan el Bautista, es Shavuot. Es antes de Shavuot, o en esos días antes de la celebración de Shavuot. Ok. Yeshua establece entonces una reputación y fama por todas partes y en una gira torna hacia el área de Galilea, que es donde nosotros lo vimos hace un momento, hacia esa ciudad de crianza, cerca de Moedim, de Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot. Ese era el tiempo donde él se acercó a Nazaret. ¿Por qué podemos asegurar que este es el tiempo del año? Porque solo después de Yom Kippur se pronuncian oficialmente los perdones, expiaciones y declaradas las deudas pagadas y canceladas. Él estaba anunciando, ¿verdad? Se estaba preparando para anunciar en ese día de Yom Kippur, ¿verdad? O sea, como lo vimos hace un rato, que es en el día de Yom Kippur que se suena el cuerno del carnero anunciando de que es jubileo, que es Yomel. Entonces, él está haciendo toda esa preparación. En la sinagoga, Yeshua lee el rollo del Sefer de Isaías, pronuncia su misión y lanza su ministerio oficialmente. Al mismo tiempo, con autoridad, separa y santifica el año como el Yobel. Él está
está haciendo eso prácticamente. Él está diciendo, yo soy el Mesías y estoy anunciando el Yobel. Este es el tiempo donde todas las deudas individuales se van a pagar. Este es el año que la nación recibe una libertad, un derror, diga conmigo, derror, ¿okay? Una libertad, como es requerido por la Torah, y anunciar el año agradable, un hebraísmo. Eso de decir un año agradable es un hebraísmo, una forma, ¿verdad?, en el idioma de decir que es el Yobel. Isaías 61, 2, 3 se establece claramente en los versos a proclamar el año de la buena voluntad de Yahweh, que es el Yobel, y el día de la venganza, que es el día del juicio, día del perdón, del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, planteo de Yahweh, para gloria del Padre, para gloria suya. Eso es lo que vino a pronunciar él. Pero cuando dice, miren hermanos, trae justicia, de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, está diciendo, les está recordando quién es el pueblo de Israel, quién es el pueblo a quien él está hablando, a qué pueblo fue prometido el Mesías. Les está llamando a la conciencia. Ellos entienden estas fórmulas idiomáticas. Ellos saben de que tienen que actuar con justicia, que para que Yahweh envíe, para que Yahweh manifieste sus dones, para que Yahweh manifieste sus perdones, para que Yahweh manifieste la bendición, tienen que caminar en justicia. La Torah utiliza un término que ya se los acabo de decir, que se refiere a la salvación nacional de Israel, y es el derror, la palabra que significa flotar, fluir en el aire, soltar, liberar o liberar, dar jubileo, Yobel. Levítico 25, 9, 10 nos dice, entonces harás resonar la trompeta del jubileo en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación haréis resonar la trompeta. Ese es el shofar, pero de carnero, por toda vuestra tierra, y santificarás el año 50 y proclamaréis derror, libertad, en la tierra a todos sus moradores. Este os será jubileo, y volveréis cada uno a su posesión, y cada cual volverá a su familia. Esa es la alegría de ser libres. Ser libres por ser libres, pero regresar a tu familia, regresar a tu tierra, regresar a tus pertenencias, regresar a hacer función en la sociedad sin que nadie tenga dominio de tu voluntad. Cada 7 años todo trabajo agrícola en la tierra debe cesar, y todo producto que crezca naturalmente debe ser dejado libre. Nuevamente, dejado libre. Ojo, no se separa, para que lo tomen todos, los administradores del terreno, sus empleados, los pobres y levitas, los extranjeros, tanto seres humanos como animales, todos ellos. Es decir, todos van a comer de ellos. No hay una separación, no, mira que esto mejorcito va a ser para el dueño, no, es para todos. No hay diferencia. Y eso es, de alguna manera, traer a equilibrio la voluntad del Padre. Ya vamos a terminar, hermanos. Vamos a terminar. Entonces, una chispa hasídica, esto lo tomé de uno de los Humash, el Humash Gutnick, y dice, los sabios dicen, Maimónides en su obra La Guía para los Perplejos 3.39, y dice, una de las razones para implementar el año sabático es para permitirle a la tierra descansar por un año y así ensanchar su fertilidad. El año sabático refuerza la tierra. Cuando usted descansa, hermano, en el Shabbat, usted se está nutriendo espiritualmente para darle frente a la semana. En el Shabbat, una de nuestras oraciones debe ser prepáranos para los embates de la próxima semana. Prepáranos espiritualmente para obtener palabras, para darles a esa persona que me salga en un momento, o esa persona que desconozco que me va a salir, a mi familiar, a una situación adversa que yo tengo que presentar. Ayúdame, Señor, para que yo tenga las palabras para recordar tu palabra que me sostenga, y que tu palabra también
en mi boca pueda sostener a otras personas. De aquí le sigue que después de 6 años consecutivos de la agricultura intensa, la tierra está en su punto de fertilidad más débil. Por tanto, la Torah promete que la tierra va a proveer productos que serán suficientes para los próximos 3 años. Aún que está bastante cansada, va a producir lo suficiente para los próximos 3 años, porque estamos hablando que en ese día, o ese Shabbat, ese año sabático, no se tiene que sembrar. Entonces se tiene que esperar que se siembre y no se puede comer de ese año hasta el próximo año. O sea, a veces es una espera. Entonces por eso dice, por lo tanto la Torah promete que la tierra va a proveer productos que serán suficientes por los próximos 3 años. En lo natural, el 6º año es el menos fértil, por lo tanto suena irracional. Hermanos, que usted descanse, suena irracional cuando usted tiene mucho trabajo que terminar. ¿Okay? Y requiere que el creyente acepte una autoridad que es mayor, más alta que su entendimiento mortal. Requiere que creamos lo que dice Dios. Requiere que creamos lo que dice Abba. Nosotros somos parte de la tierra. Nosotros fuimos diseñados, dice la Escritura, de parte de la tierra. Entonces, 3/4 partes de agua tiene el mundo, 3/4 partes de agua somos nosotros también. El Talmud, el Sanedrín 27a, compara el 6º año de agricultura al 6º milenio de este mundo, y en el año sabático, el 7º milenio, cuando nuestra redención haya finalmente arribado. Vuelvo y repito esto, el Talmud en el Sanedrín 97a compara el 6º año de agricultura al 6º milenio de este mundo. Ya hemos entrado prácticamente en el 6º milenio. Yo creo que estamos prácticamente a unos del 30, en el 2030 estamos entrando a ese 6º milenio. Y el año sabático al 7º milenio, que es el término donde establece el Mesías por 1000 años. Cuando nuestra redención haya finalmente arribado, refiriéndose al Mesías, como los judíos israelitas sufren por una recesión espiritual gradual en su estatura a través de las generaciones, así como los israelitas han tenido una especial de recesión espiritual a través de todas estas últimas generaciones, hermanos, porque han sufrido, han sido atacados, los siguen atacando. Entonces, uno puede preguntarse, ¿cómo podrían los esfuerzos de esta espiritualidad débil, que se siente como débil? A veces los critican, que no quieren que ni se defiendan. Qué cosas. Y un 6º milenio infértil, traer la verdad y completa redención. ¿Cómo esta debilidad puede traer una redención? La Torah responde, es la razón y sacrificio, la convicción responsable a nuestra fe. Es la razón y sacrificio, la convicción que tenemos los responsables sobre nuestra fe, como la cual las últimas generaciones en el exilio traerán. Y ahí se perdí la escritura, pero el concepto es el siguiente, hermano. A veces usted está débil, pero lo único que lo sostiene a usted es la fe. Estamos débiles. Toda la perspectiva enfrente de nuestros ojos dice, llévala a despertar, pero hay algo. Hay algo por dentro que te empuja a decir, yo me quedo parado en esto, yo sé que Dios, mi Redentor, vive y me va a sacar adelante. Y esa es la fe. En esos momentos débiles es cuando la fe surge de su espíritu. Entonces, una de las razones más para implementar el año sabático es para permitirle a la tierra descansar por 1 año y así ensanchará su fertilidad. Fíjense bien, en los últimos años el Mesías dice que va a haber ¿qué? Mucha tribulación. Va a ser como parto, como el dolor de partos. Pero todavía no va a ser el fin. Van a haber mucho sufrimiento, van a haber pestilencias, van a haber un montón de cosas, hermano. Y todos nosotros, mucha gente va a perder la fe y va a pensar cómo en medio de esto va a surgir el Mesías. Si todas las naciones inclusive van a estar en contra de Israel y a punto de destruirla también. Entonces, de ahí, desde esos puntos bajos en la sociedad mundial, es que va a surgir
La fe, el remanente que va a sembrar los pies espiritualmente y va a clamar, así como clamó el pueblo en Egipto pidiendo la manifestación de Hashem. Y Hashem escuchó las oraciones y dijo, me recordé de la promesa, del pacto que hice con Abraham. Pues imagínense, si Hashem se recordó del pacto que hizo con Abraham, ¿cuánto más se va a recordar del pacto que hizo a través de la sangre de su amado hijo Yeshua, que murió por todo el mundo? Claro que va a surgir la salvación. De aquí le sigue, y después 6 años consecutivos de agricultura intensa, la tierra está en su punto de fertilidad más débil. Por tanto, la Torah promete que la tierra va a proveer producto que será suficiente por los próximos 3 años. Eso lo dijimos anteriormente. Esto suena irracional, hermano, pero por muy irracional que suene, créame que su fe, la fe vence al mundo. Creamos en Yeshua porque Él dice, en el mundo van a tener aflicción, pero ser fuertes, alentados, porque yo ya he vencido al mundo. ¿Y por qué nos dice que yo he vencido al mundo? Y cualquiera podría decir, Señor, pero tú eres Yeshua. No, es que te está diciendo que te agarras de Él, te agarras de la redención final, te agarras de la promesa que Él regresa. Termino con Jeremías y ya. En los días del profeta Jeremías, el profeta redarguyó el reino del sur de Israel, Judá, por desobedecer los mandamientos de la ley divina, de dar de error, libertad, a los siervos esclavos hebreos en el 7º año, como ya les explicamos anteriormente. Jeremías 16, 19, 21 dice, oh Yahweh, fortaleza mí y fuerza mí y refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán, ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. ¿Hará acaso el hombre dioses para sí? Mas ellos no son dioses, perdón. Por tanto, he aquí, les enseñaré esta vez, les haré reconocer mi mano y mi poder y sabrán que mi nombre es Yahweh. Jeremías 34, 8, 14 dice, el rey Sedequías hizo un pacto con el pueblo de Jerusalén para que proclamara de error, le diera libertad a los esclavos hebreos. Algunos obedecieron, pero después de arrepentirse volvieron a tomar los esclavos. Otros desde el comienzo renegaron la obligación de soltar a los esclavos. Por lo tanto, Jeremías declaró profecía diciendo, pero os habéis vuelto profanando mi nombre. Se han regresado hacia atrás, profanando mi nombre. Y habéis vuelto a tomar cada uno a su siervo y a cada uno a su sierva, que habías dejado libres a su voluntad y los habéis sujetado para que os sean siervos y siervas. Por tanto, así dice Yahweh, vosotros no me habéis oído en promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. Y aquí que yo os promulgo libertad, dice Yahweh, a espada y a pestilencia. Esa es la libertad que ustedes querían. Pues aquí tienen espada, guerra y pestilencia, enfermedades. Y el hambre. Y haré que seáis removidos a todos los reinos de la tierra. Y sucedió exactamente como lo prometió, porque no cumplieron las leyes de Shemitah, no cumplieron las leyes de Yobel. Y él también dijo en la Torah de que si no cumplían esto, que la misma tierra se encargaría de vomitarlos. Eso es exactamente, fueron vomitados porque se los llevaron esclavos. Ok. Hay mucho más que decir, hermanos, en esto, pero quería simplemente dejarles ver lo siguiente. Aquí tienen estos libros que yo se los he estado enseñando. Y, por ejemplo, mire, en Sidra Behar hay 24 mandamientos, 7 performativos y 17 prohibitivos, como lo dijimos anteriormente. Ahí tienen el mandamiento 326, que dice, pero en el 7º año no sembrarás tu campo. Y ahí le da la explicación, ¿verdad? Poco a poco, quién lo tiene que cumplir, quién no lo tiene que cumplir. El Mitzvah 327 es un mandamiento prohibitivo y dice, y tu viña no podarás. Mitzvah 328 es un mandamiento prohibitivo. Conforme a tus cosechas no cosecharás. Aquello que crezca en su propia esencia. Y así sucesivamente vamos viendo todos los que son prohibitivos están en verde, los que son performativos que hay que hacer están en celeste. Y nada más se lo quería mencionar esto. Fíjense bien, en la mitzvah 332 mandamientos performativos en el 131.
y santificarás el año 50. Y la esencia de este mandamiento, ¿qué cosa es? Es una misva, es un mandamiento santificar el año 50 que se llama Yovel o Yovel. Las leyes de Yovel y Shemitah son las mismas. Y por tanto hubo 2 años sucesivos de descenso para la tierra del 49 y del 50, lo que les acabo de explicar. Sin embargo, fíjense bien, había una ley que se aplicaba solo al Shemitah y otras 2 leyes que se aplicaban solo al Yovel. En el Shemitah, todas las obligaciones monetarias se disolvían, excepto si uno tenía un prosbul, que viene de la palabra o de la oración prosbuli ubuti, que significa, déjame ver qué significa, una ventaja para los ricos y los pobres. Es decir, esto es una ley legal que defendía los intereses de ambos. ¿Ve? Entonces, por eso se hacían estas conclusiones para que nadie se saliera, ¿cómo se dice?, aprovechándose del otro. Porque el hecho de que sea una persona pobre no significa que no tenga deseos de buscar sus propios intereses. ¿Okay? Entonces, es una ley de la legalidad de transferencias, límites de derechos para los ricos y para los pobres, tanto en beneficios y balances. Y entonces cuando habían estos documentos, pues las cosas caminaban mejor porque así nadie se aprovechaba de nadie. Y continúo explicando en más detalle, pero no hay más tiempo, hermano, vamos a terminarlo acá. Les doy gracias por su paciencia y a todos y a cada uno de ustedes que están viendo estos videos. Los invitamos a reunirse con nosotros en Raíces de la Fe, aquí en Irving, Texas. Búsquenos en raícesdelafe.org para más información de nuestra localidad. Shalom.